Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y hoy en el Día de la Canción Criolla queremos hablar también, ¿por qué no?, de uno de nuestras figuras más representativas y cómo no lo es, Chabuca Granda. Y es que cantar a la misa con Chabuca, o cantar la misa con Chabuca, mejor dicho, es un documental dirigido por Luis Enrique Cam, que narra la historia de la composición e interpretación de las canciones Misa Criolla de Bodas de Chabuca Granda. Si quieres saber un poquito más, vamos a ver este video para que nos grafique un poquito de qué es lo que se trata el documental. Vamos entonces con la entrevista a Luis Enrique Cam, quien es el que ha dirigido este documental tan emotivo y lleno de emociones, de música y criollismo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mayra. Feliz día de la canción criolla. Un gusto estar contigo. Cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió empezar con esta historia que de repente para muchos es desconocida porque es algo que si bien a Chabuca le gustaba hacer, no es una cosa que todo el mundo conozca? Así es, sí, efectivamente. Mira, yo el año 2000 aproximadamente tuve la oportunidad, la suerte de tener el CD de la Misa Criolla que me impresionó, la escuché muchísimas veces. Y luego de los años, puede ser el año 2017, tuve la oportunidad de estar en una presentación del libro con Teresa Fuller. Ahí vino a mi mente los recuerdos de la misa criolla y que en el cuadernillo del CD decía pues que Chabuca Granda le había obsequiado como regalo de bodas a Teresa, ¿no? Pues la misa criolla. Y vino a mi mente esos recuerdos y al día siguiente fui a la boda de unos amigos que se casaron con la misa criolla de Chabuca Granda. Entonces yo dije, bueno, aquí hay una señal de que algo puede pasar, ¿no? De que se puede llevar esta linda historia a un documental. Y así fue, se lo planteé a Teresa, a ella le gustó la idea y empezamos a trabajar este documental que ya, mira, desde su estreno de la Misa Criolla, el día de su boda, ya han pasado 54 años. Y tuve la oportunidad de entrevistar a los protagonistas de ese estreno, que son, por ejemplo, Lucho González o Ernesto Polarolo, porque Chabuca trabajó ese estreno de la Misa Criolla con músicos jóvenes. Y nos pudieron contar en el documental todas esas anécdotas de la preparación, el estreno, y bueno, también contar con Teresa, que pues es el testigo privilegiado de esa historia. Y Luis, ¿qué es en realidad o por qué se crea, por qué Chabuca tuvo esa genialidad de crear la misa criolla de bodas? Ujú. Porque unos meses antes, casi un año antes, cuando Teresa le anuncia a Chabuca que se iba a casar, que se había planeado casarse, eh, Chabuca le preguntó a Teresa, ¿y qué te gustaría que te regale? Y Teresa tuvo la inspiración, una iluminación, ¿no?, del cielo y le dijo, bueno, regálame una misa. Y entonces, a partir de ese momento, Chabuca Grande empezó a trabajar, a componer las letras, los ritmos, que son pues, los ritmos criollos costeños del Perú, en las diversas canciones a lo largo de la misa. Entonces, ese fue el origen, ¿no? El pedido de Teresa de pedirle ese regalo de esa magnitud, ¿no? Pues yo creo que debe ser el único regalo en la historia de ese tipo, ¿no? Pues una composición original y, y estamos hablando pues de la Lima pues de los años fines de los años 60 que recién se estaban incorporando la letra en castellano en las canciones de la misa que antes eran en latín y además pues con los ritmos costeños, ¿no? Pues es algo, fue revolucionario.
Antes el instrumento que se utilizaba en los templos era el órgano, pero aquí entra la guitarra, el cajón, las cucharas, la quijada de burro. En ese momento, pues fue algo revolucionario y eso es una historia que realmente es impresionante. Claro. Y además que llevaba la jarana, por así decirlo, a la misa, ¿no? Así es. Porque se volvía más ameno, era otra forma también de escuchar la palabra de Dios. Y cuéntanos, ¿cómo fue la primera vez que se pudo ver el uso de la misa criolla? ¿Tienes ese Ujú. dato? Perdón, no he escuchado bien El uso de la misa criolla, ¿cuándo se empieza a implementar y cómo fue la reacción de la gente? Bueno, el estreno fue en la boda de Teresa, ¿no? El 16 de enero de 1969 se estrena la Misa Criolla. Este hecho fue recogido por la prensa, porque Chabuca ya era una compositora reconocida, ¿no? Internacionalmente, entonces no pasó desapercibido y poco a poco se fue difundiendo con bastantes reticencias, obstáculos, porque muchos todavía no aceptaban esos cambios y no era permitida la interpretación en muchas iglesias, pero eso poco a poco fue ya superándose y ya fue difundiéndose la misa criolla, ¿no? No solo aquí en el Perú, sino también en otros países de América. ¿Y qué instrumentos se tocaron Bueno, para ese ahí desarrollo? se tocaron pues la guitarra, el cajón, las cucharas, la quijada de burro. Esos son los instrumentos que se utilizaron en la iglesia de Santa María Magdalena de Pueblo Libre. Ahí es una iglesia de la época virreinal, pequeña, pero con una muy buena acústica. Entonces, los miembros del coro pues, fueron en la parte superior y desde allí resonaron, retumbaron pues, con sus voces el templo. Muy bien, Luis, ¿cómo crees tú que la gente en este día vaya a tomar este documental que además estoy segura está realizado con mucho cariño y mucho amor sobre nuestra identidad? Sí, yo creo que es una historia que los peruanos debemos de conocer por la historia, es una historia de amor y de nuestra gran compositora, ¿no? Chabuca Granda, que tiene piezas pues reconocidas internacionalmente, ¿no? La Flor de la Canela, José Antonio, Fina Estampa, pero hay una en especial que ella logra, Chabuca, convertir, ¿no? La música criolla en música espiritual, ¿no? O sea que esa es la genialidad de la compositora, que esa música que se, se disfrutaba pues en los salones, en los callejones, para bailar ahora pues pasa al templo y se convierte en una música espiritual, ¿no? El documental se va a poder ver el día de mañana, 1 de noviembre, en el Teatro Municipal. El ingreso es libre a las 6 de la tarde, pero se tienen que escribir antes en la página entradaslima.pe para poder acceder a ver este documental y que también estará, pues con nosotros nos acompañará Teresa Fuller. Muy bien, muchísimas gracias Luis por estar con nosotros contándonos parte de tu obra maestra, que lo que hace es retratar cómo fue la interpretación de esta misa criolla de bodas y su historia. Gracias. Gracias, Mayra, un gusto. Bien, era entonces Luis Enrique Cam en este Día de la Canción Criolla contándonos la historia de este documental para que todos nosotros podamos conocer un poquito de qué es lo que se formó. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.